¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan pues platicar con ustedes, por supuesto, de diferentes temáticas aquí en nuestro canal de entrevistas. Fascismo, neofascismo, ¿qué está pasando en el gobierno de Donald Trump? ¿Cómo entender esta criminalización de los migrantes? ¿Es algo aislado, solamente relacionado con esta administración? ¿Ya desde hace tiempo se viene actuando de la misma manera? ¿Cuáles son sus repercusiones? Voy a platicar y le agradezco muchísimo al maestro Arsinoe Orihuela que nos acompañe en esta comunidad. Maestro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Jesús, muy bien. Pues reiterarte el agradecimiento por la invitación a participar en este espacio. He seguido algunos de tus proyectos en el pasado y la verdad que es un privilegio poderme incorporar a este proyecto que ahora entiendo que encabezas tú, así que encantado de estar aquí y un saludo afectuoso también a todo el público. No, hombre, gracias. Para nosotros es un verdadero honor, querido, por la admiración y respeto que tenemos de tu labor. Oye, pues entraría por ahí. Neofascismo es lo que estamos viendo con la figura de Donald Trump y en general con esta hegemonía occidental, o cómo vamos definiendo estos gobiernos y particularmente el del Trump cuando se relaciona incluso con el caso concreto de los migrantes. Pues mira, em, yo arguiría o yo sugeriría más bien que digamos, para efectos del análisis, agregáramos el prefijo neo, ¿no? Inclusive porque me imagino que te habrás dado cuenta que en muchos espacios en donde uno comienza a referirse a ciertas figuras políticas o a ciertos comportamientos como fascismo, lo primero que hacen es salir a decir que no sé, que no tiene necesariamente alguna relación Ujú. con esos regímenes que sí están catalogados como fascismos en el pasado. Entonces, yo creo que el hecho de agregarle el neo nos permite entrar a ese terreno en el que resignificamos un espectro político del pasado y lo actualizamos a la realidad actual, ¿no? Eh, en ese sentido, así como, digamos, así como existe neocolonialismo, neoliberalismo, que habría que preguntarse ahí si realmente es liberalismo o no. Lo que sí podemos observar el día de hoy es el neofascismo, ¿no? Que yo arguiría que no es un programa político. De hecho, he tenido algunas discusiones, algunos debates con compañeros, con colegas que me dicen, no, pero ¿cómo? Pues es un programa político que tiene tales y tales características. Yo arguiría que no, yo arguiría que se trata más bien de una especie de reacción conservadora violenta contra cualquier intento de cambio social, ¿sí? Eh, claro, digamos, en el caso de los fascismos europeos, si tú quieres, originarios, pues emergieron después de revoluciones fallidas sobre todo en España, Italia, Alemania, ¿no? Ahora, yo arguiría que en el presente, estas tímidas, si tú quieres, excursiones progresistas de nuestra América, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Kirchner, Rafael Correa, bueno, Andrés Manuel López Obrador, en fin, hay por lo menos un par de generaciones de liderazgos progresistas en nuestra América. Y en el caso puntual de Estados Unidos, Barack Obama, aunque yo sé que va a sonar un poco controversial, porque van a decir, no, pero Barack Obama, o sea, básicamente una continuidad de todas las políticas típicas del imperio estadounidense, sí, pero analizado desde la perspectiva de Estados Unidos, se trata del primer presidente negro. Entonces, en cierto sentido, esta nueva ola fascista se explica, entre otras cosas, como reacción, ¿no? A esas, insisto, tímidas excursiones progresistas, ¿no? No recuerdo, creo que es Monedero, ¿no? Juan Carlos Monedero, que siempre recuerda, ¿no? Que detrás del fascismo siempre hay algún fracaso de la izquierda, ¿no? En cierto sentido, en el caso estadounidense, puntualmente, fracasó el obamismo, si tú quieres, por la esperanza y por las expectativas que había generado y por la desilusión que también provocó al finalizar el par de gestiones en el que estuvo en el poder, digamos, el primer presidente negro. Entonces, digamos, es en cierto sentido, pues también un golpe duro a las esperanzas de un pueblo, lo que provoca, digamos, esta efervescencia
fascistoide. Y bueno, también hemos visto, digamos, no solo en nuestra América, ¿no? Ya hemos visto estas expresiones extremistas en Europa nuevamente, ¿no? Principalmente en Francia, en Italia, en España, en Alemania, ¿no? Y yo creo que así más fiel, más lealmente en Ucrania, ¿no? Con estos batallones neonazis eh, que Estados Unidos apoya, ¿no? Con financiamiento y ayuda militar. Entonces, yo creo que habría que tratar de entender, claro, primero en clave global y luego en clave puntualmente estadounidense, cuáles son los resortes de esta nueva ola fascista en el mundo, partiendo, claro, acá pues sí se trata de una interpretación muy personal, que no se trata de un programa específico, ¿no? Yo arguiría que habría que despejar esa creencia de que se trate de un programa específico y que más bien, pues, responde, ¿no? Es una especie de espectro o de articulación política que ancla en los odios de una sociedad en descomposición, ¿no? Y ese es el caso estadounidense. Si tú observas bien Estados Unidos, por ahí estaba leyendo hace poco que decían que así comenzó el fascismo, ¿no? En Europa con los campos de concentración, haciendo la equiparación con la cárcel esta en Florida, ¿no? De los Alligator Mm. Alcatraz, ¿no? Y no, en realidad el fascismo de Estados Unidos empezó desde mucho antes. Por ahí inclusive alguien hizo la corrección y dijo, no, así no empezó en Europa. Esto ya es un estadio avanzado del fascismo en Estados Unidos. Entonces, si tú primero, si analizas Estados Unidos recientemente, lo que tú ves pues son pues puros escenarios apocalípticos, man. O sea, ve el tema de los homeless, ¿no? Es un problema serísimo, ¿no? El de mendicidad, falta de vivienda, ¿no? Que se explica por múltiples razones, ¿no? Obviamente el costo de vida y el aumento de la renta en Estados Unidos ha sido brutal, ¿no? Exponencial. Muchos gobiernos locales inclusive han eliminado lo que llaman control de renta. Y esto evidentemente significa que los dueños pueden elevar el precio de las propiedades a su antojo, lo cual evidentemente obliga a la gente a salir muchas veces de su casa, ¿no? Em, pues están los veteranos de guerra, ¿no? Que también regresan pues eso se explica entre otras cosas porque estamos hablando de una gran maquinaria de guerra, la de Estados Unidos, y regresan con una serie de trastornos y acaban, pues, en condición de calle, ¿no? La peste de los opioides, ¿no? Bueno, o sea, si tú ves algunas ciudades del país de Estados Unidos ya tienen trazos de película apocalíptica, ¿no? Post-apocalíptica, ¿no? Digamos, eso por mencionar uno de todos estos elementos de la crisis estadounidense. Me ocurre otro, la brutalidad policial, ¿no? La brutalidad policial ha venido en aumento y aumenta muy significativamente, inclusive durante la primera administración de Donald Trump, ¿sí? Que fue el caso ¿no? El caso de George Floyd, Mm. la represión del movimiento Black Lives Matter, este, eh, es decir, ha habido un incremento de brutalidad policial dirigido contra grupos étnicamente minoritarios, ¿no? Especialmente o muy señaladamente afroamericanos. Inclusive, bueno, pues, hay algunas ciudades en las que ya una de las consignas principales de los movimientos sociales es la de retiren los fondos de la policía, ¿no? Como hacen ahora con ICE, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues no sé, la crisis migratoria sería otro factor a analizar, ¿no? Como elemento constitutivo de esta descomposición típicamente estadounidense, ¿no? Eh, Porque claro, muchos dicen, bueno, pues están invadiendo nuestro país y claro, lo que muchas veces no se dicen es que la inmensa mayoría de esas invasiones provienen, digamos, entrecomillado, pues son gente que provienen de pueblos que han sido afectados directamente por las políticas de Estados Unidos en el exterior, ¿sí? Básicamente por el imperialismo estadounidense. Claro. Eh, Ahora, esta crisis migratoria alcanzó trazos dramáticos en los últimos años con el tema de las caravanas, inclusive con algunas tragedias. No sé si recuerdes, en 2022 que hubo
a un incidente con un tráiler que trasladaba migrantes mexicanos, Sí, claro. murieron por asfixia Ujú. más de 50 paisanos, ¿no? Em, y bueno, pues el tema de las jaulas, ¿no? Habían jaulas en la primera administración de Donald Sí. Trump, ¿no? Y ahora, bueno, pues esta prisión a todas luces truculenta, ¿no? Estamos hablando de una crisis migratoria profunda en Estados Unidos. Y bueno, un cuarto elemento que yo agregaría, digamos, a esta ecuación de la descomposición gringa, pues es la epidemia de masacres, ¿no? Estaba revisando el otro día, en lo que va del año, van bueno, no tengo la cifra así tan actualizada, pero son cerca de, si no me recuerdo, 190, poco menos de 200 tiroteos masivos en Estados Unidos. Cuando tú revisas esa cifra en comparación con los años anteriores, se ha mantenido más o menos en ese mismo, ¿no? Estándar, ¿no? Estás hablando de aproximadamente 400, entre 400 y 500 tiroteos masivos por año en Estados Unidos, los cuales muchos de ellos terminan en masacres, ¿no? Entonces, eh, y además, pues se dan, bueno, también hubo una, ¿no? En El Paso, Texas, que fue dirigida, ¿no? A la comunidad mexicana. El perpetrador de esa masacre eh, reconoce la influencia del discurso xenófobo de Donald Trump como parte de sus motivaciones, ¿no? Para atacar a los migrantes mexicanos. Entonces, o sea, ya acá adquiere otro tinte, yo arguiría político o civilizatorio, porque ya muchas de esas masacres ya no son simplemente por las patologías típicas de la sociedad estadounidense, sino ya responden específicamente a una motivación de odio racial. Y ahí es donde ya hay signos de em, auge de fascismo o de neofascismo en Estados Unidos, ¿no? Em, hay un autor que no es muy conocido pues en Latinoamérica o en el mundo de habla hispana, más bien, él es brasileño. Es un filósofo que se llama Vladimir Zafatle. eh, y me metí mucho en su obra hace algunos años, porque a mi juicio, es uno de los que mejor define lo que es el fascismo, ¿no? Obviamente, lo que fue la experiencia de Bolsonaro, pues, le dejó muchísimos elementos Claro. ¿no? Para el análisis. Me parece que eso enriqueció mucho su trabajo. Y en alguno de sus textos, él reconoce cuatro elementos básicos del fascismo. Regresando al tema inclusive a mi insistencia de que no se trata necesariamente de un programa político, ¿sí? Eh, que es algo más fino, si tú quieres. Y él habla de estos cuatro elementos que definen al, a la forma de vida fascista. Inclusive él habla de forma de vida fascista. Y esos cuatro elementos son: el primero, el culto a la violencia, ¿sí? Este, pues básicamente de pronto tienes un sector que se siente dueño del país. En el caso estadounidense podríamos hablar pues de los blancos anglosajones protestantes, ¿no? Eh, eh, no todos de ellos acaudalados, de hecho, una inmensa mayoría de ellos provienen de sectores inferiores de la sociedad, pero, bueno, pues, que gozaron alguna vez del privilegio del supremacismo blanco en Estados Unidos. Entonces, de pronto, estos sectores, si tú quieres, privilegiados, se sienten dueños del país, se sienten dueños del espacio público y llaman a la violencia contra todo lo que obstruye su condición de privilegio, ¿no? Su condición de blanco. Y en Estados Unidos yo creo que quedaba muy condensado eso en una frase o consigna de ese sector, que era la dictadura de lo políticamente correcto, ¿sí? Para ellos, aquello que obstruía su condición de privilegiado era esa dictadura, evidentemente entrecomillado, de lo políticamente correcto. Es decir, la idea de que, bueno, pues habría que respetar a las minorías, ¿no? Y de incluir, de incorporar a las diversidades, etcétera, ¿no? Para ellos hay una dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, lo que hacen en el fondo, pues es, o sea, son como una avalancha y brutalizan las relaciones sociales, ¿no? Ese es el elemento
uno de los elementos constitutivos del fascismo, el culto a la violencia. El segundo que identifica el autor es el estado paranoico. Y esto lo podemos observar además muy claramente en el Claro. caso de Milei, de Bolsonaro, bueno, básicamente todas estas nuevas figuras, ¿no? Afines al fascismo. eh, y básicamente lo que observas es que se instaura el miedo como afecto político central. Esa es una característica que además, insisto, podemos observar muy claramente tanto en los casos europeos como en los americanos, de estos nuevos gobiernos eh, con tendencias, ¿no? O visos de fascismo. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y también lo he escuchado en otros lados, la ideología de género, ¿no? Les da miedo. De hecho, yo te voy a decir, mucha gente en Estados Unidos votó en Estados Unidos, dentro de la comunidad latina, por este asunto puntualmente. Y te lo digo con conocimiento de causa. Te lo digo con gente con la que he convivido, que ha expresado con todas sus letras, que votó porque le tiene miedo a la ideología de género, a que sus hijos, los adoctrinen en las escuelas, a que se rompa pues el concepto de la familia tradicional, a que se entienda la sexualidad de otra forma que no sea ese binomio pedestre hombre-mujer, etcétera, etcétera. Entonces, hay miedo. Ese es el afecto político central del fascismo, de un Estado fascista. Eh, Claro, pues digo, o el miedo a digamos, el más común, pues es a los migrantes, ¿no? En el Claro. caso de Estados Unidos, y puntualmente a los migrantes mexicanos, ¿no? Los bad hombres. Si tú das cuenta, lo que ha ido haciendo Donald Trump es allanando el terreno para deshumanizar, ¿no? Para despojar de humanidad a esa población puntualmente, de tal modo que ningún control institucional los proteja, ¿no? Claro. Y se pueda descargar tanto discursivamente como institucionalmente todo el peso de una crisis en los sectores más vulnerables de una sociedad, o de la sociedad estadounidense puntualmente. Entonces, bueno, también, ¿no? Y volvemos al mismo tema, o sea, no es de ahora, viene desde antes, o sea, la idea de que nos roban los trabajos los migrantes, o sea, ninguno de los trabajos que hacen los migrantes lo hace, hace absolutamente nadie que es ciudadano de Estados Unidos, o sea, no chinguen, ¿no? Claro. No se necesita demasiado, conocimiento en la materia para entender eso. Entonces, en cierto sentido, pues, digo, se declaran muy antiestado, pero el Estado se erige finalmente como último refugio de esas clases privilegiadas, ¿no? Tan agazapadas detrás de un Estado paranoico, policial y profundamente represivo. Eh, el otro par de elementos que, insisto, identifican el autor, uno es la insensibilidad social, ¿sí? La sociedad eh, se incorpora a este proceso, ¿no? De deshumanización. eh, Desarrolla una muy singular insensibilidad por los pobres, por las minorías racializadas, por los homeless, la gente sin techo, y de manera general por las clases desposeídas. Y eso es lo que yo observo. O sea, en realidad es tan profundo el odio que hoy se predica contra el migrante y contra el pobre en Estados Unidos, que no importa, desgraciadamente, que proveas evidencia de que todo lo que se está haciendo está fuera de la legalidad. Está apoyado por un sector tristemente mayoritario en Estados Unidos, ¿no? Todas estas políticas, insisto, se encuentran fuera del marco de la legalidad y pues que no tienen un ápice de humanidad, ¿no? Al contrario, la norma es la crueldad y bueno, insisto, la sociedad se suma, ¿no? Por lo menos el 50% de la población. Si lo contamos en términos de votos, pues, Trump sacó 49%, creo, claro, en una elección marcada por el abstencionismo, creo que hubo cerca de 40% de abstencionismo en la última elección, pero aún así, digamos, en el voto popular, no en el voto del colegio electoral, porque ahí avasalló Donald Trump. En el voto popular, la diferencia es menos de un punto porcentual, ¿no?
49, 48 más o menos. Pero estás hablando que por lo menos la mitad de la población votante apoya estas políticas de Donald Trump y lo refrendan cotidianamente con expresiones en redes sociales, ¿no? Aplaudiendo básicamente toda la crueldad que observamos en la persecución a sangre y fuego de los migrantes, con la construcción de estas prisiones, ¿no? Cárceles, campos de concentración que pues tienen ¿no? un fuerte componente fascistoide, ¿no? O sea, remite evidentemente a los campos de concentración de Auschwitz, etcétera, etcétera. Em, y el último elemento, digamos, que identifica nuestro autor es liderazgos políticos fuera de la ley, ¿sí? ¿Te das cuenta? Eh, el líder en cuestión despliega un poder fuerte, pero anticonstitucional. Bueno, o antiinstitucional, o los dos en su defecto, ¿no? Es decir, hay una mezcla de reglas, eh, digamos, en ese comportamiento que son puramente performáticas, ¿no? Eh, y una ausencia de controles y equilibrios. Eh, si tú te das cuenta, pues en Estados Unidos, Trump en la primera elección lo que hizo fue presionar lo más posible al sistema político. Lo llevó a sus límites. Lo estaba midiendo, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta por qué hoy es más radical el gobierno de Donald Trump que en su primera gestión. Bueno, precisamente por eso. En la primera presidencia, pues estaba tanteando. También no tenía el mismo apoyo que tiene ahora, tanto social como institucional, pero básicamente, pues estaba sondeando hasta dónde podía estirar los límites de la legalidad y los límites y los controles institucionales. Ahora lo sabe perfectamente bien y ya se dio cuenta que puede estirar muchísimo. Es más, le perdonaron la insurrección, ¿no? Mm. Después de la elección del 24, ¿no? Del 23, perdón, Sí. 23-24. Eh, pues digo, si acaso habrán ido algunos pocos presos y al poco tiempo salieron libres, ¿no? Entonces, es un caso gravísimo, gravísimo el asalto al Capitolio que queda impune. Entonces, si te das cuenta, desde el principio él está empujando lo más posible los límites institucionales, al grado en que ya está básicamente fuera de la legalidad de ese liderazgo. Estamos hablando de una persona que además tiene 34 cargos, ¿no? Sí, este, ¿no? Imputados. Entonces, pues es un delincuente que en calidad de delincuente consiguió ser presidente, ¿no? claro. Después, insisto, de un antecedente tan grave, sobre todo para las susceptibilidades gringas, un antecedente tan grave como el asalto al Capitolio, ¿no? Entonces, pues ya está en una posición, en una situación en la que se siente con absoluto libertad y absoluto poder para instalar su agenda ahora sí sin restricciones, a diferencia de la primera administración, ¿no? Eh, eso. Claro, creo. Mi querido Arcinoe Orihuela, de verdad es un placer escucharte, aprender de ti para ir profundizando sobre estos temas. Yo quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has brindado precisamente a nuestra comunidad y te agradezco muchísimo y estamos en contacto para seguir profundizando, oye. Sí, mano, sí, por supuesto. Digo, esto se va actualizando prácticamente todos los días. Te comentaba fuera del área que estoy trabajando también con una organización que apoya a migrantes. Nosotros hacemos acompañamiento inclusive de algunos de los sí, paisanos que tienen algún juicio migratorio, ¿no? En las cortes. Uno, para tratar de darle seguimiento a su caso y dos, muchas veces para registrar nombres, teléfonos, datos personales, porque al salir de las cortes, pues como ustedes han visto y nosotros hemos presenciado, los levantan, son literalmente levantones, los secuestran a nuestros paisanos y muchas veces quedan incomunicados con sus familias y con su país. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es de acompañamiento para informar a los consulados, ¿no? De estos, de las desapariciones o secuestros de estas personas y a sus familiares para que pues, estén por lo menos enterados del paradero del familiar. Entre muchas otras acciones que hemos emprendido, pero en todo caso, digamos, estamos siguiendo muy puntualmente todo este proceso
de persecución muy desafortunada, muy triste a sangre y fuego de nuestros paisanos, paisanas en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, pues encantado de retomar el tema y de dar seguimiento, ¿no? A esta materia. Y te agradezco mucho la invitación, mano.